Hoy vamos a terminar con nuestro estudio de Job. Ya hemos tenido mucho tiempo con el estudio de Job, no sé cuánto, ya bastante. Y vamos a empezar con este libro. Y usualmente yo ya tendría preparado... La clase de los niños. Niños, por favor salgan con sus maestros. Usualmente ya a estas alturas yo ya tendría preparado nuestra siguiente serie, pero no es el caso. En realidad, no sé cuál es la serie que vamos a dar después de esta. Marcos, no, Santiago no. Ya todo el mundo ha predicado Santiago. 64 semanas. Entonces, 64 semanas hemos estado viendo este libro de Job. Yo estuve considerando precisamente el libro de Daniel que acaba de mencionar el hermano Víctor. La última vez que di Daniel fue cuando apenas estábamos iniciando esta congregación. Entonces, unos 12 años atrás más o menos fue cuando di el tema del libro de Daniel. Entonces estaba considerando volver a verlo, siendo que ya hace mucho que lo vimos. Entonces posiblemente sea Daniel, pero todavía no estoy seguro, estoy en oración acerca de eso. No sé cuál va a ser nuestra próxima serie, pero el día de hoy vamos a terminar con nuestra serie de Job después de 64 semanas. Espero que haya sido una bendición para ustedes. De hecho, ustedes, la iglesia me presionó para dar el libro de Job, porque cada serie nueva alguien me dijo Job, y yo no. Y luego terminamos otra serie y alguien más Job, y yo, no. Y así serie tras serie hasta que ya me enfadé. Y dije, ¿saben qué es palabra de Dios? Vamos a ver Job, ya lo hemos visto. Entonces hoy terminamos. Vamos a ver todo el capítulo, puesto que ciertamente no es un capítulo muy profundo, como el estudio de Filipenses hoy en la mañana, que fue muy profundo. Pero no porque no sea muy profundo, deja de ser un libro o una porción de la palabra de Dios hermosa. Este capítulo 42 es hermoso porque es un capítulo lleno de restauración. Vemos, o lo que vamos a estudiar aquí, es el arrepentimiento de Job. El hecho de que él se haya retractado de sus palabras, donde él puso bajo juicio la justicia y el poder de Dios. Se retracta de eso, se arrepiente de eso. Y vemos, a causa de que él se arrepiente y confiesa que él ha hecho mal al hacerlo, Dios a su vez lo restaura espiritualmente. Entonces un pecador arrepentido que es Job, ahora llega a ser llamado por Dios siervo de Dios. Dios lo restituye, lo restaura espiritualmente. Pero si eso fuera poco, no solamente Dios lo llama a su siervo, sino que ahora utiliza a Job como intercesor. Que eso es algo muy interesante. Lo pone a interceder entre sus amigos y Dios. Eso es tremendo en sí mismo. Dios lo está utilizando para llevar a cabo el trabajo de un sumo sacerdote, antes de que los sumos sacerdotes existieran. Muy interesante. Y vemos también que Dios le restituye en cuestión a lo social y lo económico. Aquellas personas que lo habían desechado, que lo habían hecho a un lado, la sociedad. No, ciertamente tú eres un pecador, por eso Dios te puso bajo esta circunstancia. Ahora le piden perdón a Job y van y le dicen, perdónanos, Job. Y hasta le dan dinero y anillos, ten. Entonces Dios lo restituye socialmente, Dios lo restituye o le restaura económicamente. Por si fuera poco, Dios termina dándole el doble de lo que él tenía. Tenía cierta cantidad de ovejas, Dios le dio el doble. Tenía cierta cantidad de camellos, Dios le dio el doble. Tenía cierta cantidad de burros, Dios le dio el doble.
Pero recuerden, no solamente fue eso, sino que Dios también lo restituye familiarmente. Recuerden que anteriormente Job había perdido todo. Sus hijos todos murieron. Y aquí vemos que Dios se lo vuelve a dar. Pero ciertamente lo más importante de todo esto es que hay restauración. Ese es el punto. Cuando un corazón viene arrepentido, y va a Dios y le reconoce a Él por quien Él es, hay restauración. Vamos a orar para empezar este servicio, o este mensaje, perdón. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido llegar al final de esta hermosa serie, un libro realmente difícil para estudiar. Y Señor, gracias porque usted nos ha dado el entendimiento por medio de su Espíritu Santo para poder comprender esta porción de sus Escrituras. Gracias, Señor, porque podemos a través de este libro que hemos estudiado los discursos de Elifaz, de Bildad, de Zofar, del mismo Job, de Eliú, y también sus discursos suyos, Señor Padre, que podemos ver en este hermoso, grandioso libro. Gracias, Señor, por esos discursos suyos donde pudimos ver acerca de la creación, acerca de la formación de este mundo por medio de la gravedad, por medio de la rotación, por medio de sus maravillas que usted hizo. Gracias, Señor, por ser creador soberano, sustentador de las galaxias, de los planetas, de absolutamente todo lo que usted ha creado, de la vida animal. Gracias, Señor, porque usted es quien puede tener control del Behemoth y del Leviatán. Tanto así que usted es el único soberano sobre ellos, que incluso si usted quisiera los podría tener como mascotas. Gracias, Señor, porque usted es todopoderoso y usted tiene un plan y usted ejecuta ese plan de acuerdo a su bendita voluntad. Y aunque nosotros no comprendamos del todo, o para nosotros no parezca justo algunas veces, ayúdanos, Señor, a comprender que usted es justo y perfecto siempre, y que su voluntad es hermosa y siempre para la honra y gloria de su nombre, aunque nosotros estemos limitados para comprenderlo. Gloria a su nombre. Gracias, Señor, por su soberanía absoluta. Gracias, Señor, por su voluntad que se hace día en día en la vida de absolutamente todo y todos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien. Primero vamos a leer los primeros 2 versículos y vamos a Job arrepentido. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Okay. Job responde a Jehová. Si ustedes recuerdan, ya van varias veces desde el capítulo 38 que Dios le hace un montón de preguntas. Todo el capítulo 38 de Job está lleno de preguntas en cuestión a la creación del universo. El capítulo 39 está lleno de preguntas en cuestión a la creación y la vida animal. Y en el capítulo 40, fíjense lo que Dios le dijo: ahora respóndeme a mis preguntas. Capítulo 40 y versículo 7. Cíñete ahora como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás. Dios le dice: mira, Job, ya te hice un montón de preguntas en el 38, hablando del poder de Dios, la soberanía de Dios. Ya te hice un montón de preguntas en el 39, hablando de la justicia de Dios y la vida animal y todo eso. Y dice: ya te hice todas estas preguntas, ahora tú contéstame. Cíñete, varón, ponte listo. Si eres hombre, respóndeme. Te exijo que me respondas. Y por primera vez, ahora vemos esa respuesta en el versículo 41. Responde Job a Jehová y dice: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Job deja su soberbia atrás y reconoció que no tenía respuesta. Dice, Señor, yo no puedo responder a ninguna de estas preguntas. No puedo responder a ninguna pregunta científica del capítulo 38. No puedo responder a ninguna pregunta de biología en cuestión a la vida animal. No puedo responderte absolutamente nada de lo que tú me hiciste, de las preguntas que tú me hiciste. No puedo. Yo pensaba que yo tenía gran conocimiento, yo pensaba que yo tenía gran entendimiento de las cosas, pero me he dado cuenta que soy un total ignorante. No te puedo responder. Job previamente había puesto en tela de juicio la justicia de Dios. Y Dios lo estaba regañando en realidad. Le dijo, ¿cómo te atreves tú a poner mi justicia bajo tela de juicio? Si no tienes control sobre el Behemoth, no tienes control sobre el Leviatán, ¿tú quién eres entonces para poner en tela de juicio mi justicia? No puedes. Job entendió eso. Se humilló delante de Dios. Dejó a un lado su soberbia. Lo comprendió, que no hay injusticia en Dios cuando Él ejecuta su soberana voluntad. Lo hemos dicho ya, parecemos disco rayado, pero tenemos que seguir viéndolo. Las personas muchas veces levantan su puño a Dios y dicen, Dios, eres injusto porque tú has permitido esto, esto y aquello. ¿Por qué lo has permitido, Dios, que mi abuelito se muriera? O cualquier que sea la circunstancia. ¿Por qué hayas permitido, Dios, que mi papá se murió y que mi mamá, que yo tanto la amé, ¿por qué permitiste que ella se muriera de esa forma? Y la gente se enoja con Dios. Entendamos que esa es la voluntad de Dios. Todo mundo conoce el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Pero cuando Dios lo ejecuta y a ti no te gusta, ¿qué es lo que haces? Levantas el puño a Dios y dices, injusto Dios. ¿Por qué? Si tu abuelito se murió, ciertamente fue la voluntad de Dios. Si tu hijo se murió, fue por voluntad de Dios. Y a nosotros nos duele la muerte de un ser querido. Nos duele. Y Job perdió a sus 10 hijos. No se le murió uno, se le murieron 10. Todos los que tenía. Y él levantó la mano a Dios y dijo, Señor Dios, ¿yo qué hice para merecerme esto? Yo soy una persona buena, yo soy una persona moral, tú fuiste injusto. Y ahora se está dando cuenta que en efecto Dios no es injusto y comprende que Él no es nadie para andar poniendo en tela de juicio la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno dice el Padre Nuestro o memoriza el Padre Nuestro y dices, hágase tu voluntad, entiende que Dios hace su voluntad y todo lo que sucede en esta vida es por su voluntad y cuando sucede, acéptalo. Versículos 3 y 4. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Fíjense esta pregunta. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora quiero que entiendan que esos versículos, especialmente la pregunta, no es la pregunta que Job hace, sino que Job está citando las mismas palabras de Dios. Si nosotros regresamos y vemos lo que Dios dijo en el capítulo 38, regresemos a Job capítulo 38, al discurso de Dios.
a Job. Entonces dice, entonces respondió Jehová, Dios, a Job desde un torbellino y dijo, pongan atención, versículo 2, a esta pregunta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora regresemos a ver el 42.3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job está repitiendo la misma pregunta que Dios le hizo a Job. Y Job contesta, yo mero. Yo soy el que hablaba. Yo soy el que oscurecía el entendimiento, el consejo sin entendimiento. Yo no sabía de lo que estaba diciendo. Yo soy el culpable. Dios me preguntó, ¿quién es el que oscurece el consejo? Sin entendimiento, sin sabiduría. Y Él está diciendo, yo soy sin sabiduría. Yo pensaba que sabía del tema y levanté mi puño en contra tuya, Dios, diciendo que tú eras injusto, cuando en realidad yo era el ignorante. Yo era el que no tenía entendimiento. Yo era el que no tenía ni la más remoto. Tonto soy. Yo soy aquel culpable. Él entendió que al levantar su mano en contra de Dios y llamarlo injusto por su trato con la gente y por su trato con él mismo, él comprendió que no es la justicia o injusticia de Dios, sino que Dios es justo siempre y su voluntad se hace siempre. Él dice, yo soy culpable. Reconoce que su pecado, su ignorancia, su falta de sabiduría. Él reconoce su pecado y se arrepiente. Se retracta de haber llamado a Dios injusto. De eso tratan los versículos 3 y 4. Ahora vamos a leer los versículos 5 y 6. Y fíjense el versículo 4, me lo salté. Y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando uno se da cuenta de que no sabe absolutamente nada, es cuando estás dispuesto a ser enseñado. Cuando te das cuenta que no sabes absolutamente nada, es cuando realmente puedes aprender. Año tras año, allá en el instituto, hemos tenido jóvenes que llegan, que piensan que todo lo saben en cuestión a teología. Y llegan soberbios al instituto, con una cabezota así grandota, porque como han estado en la iglesia toda su vida, desde la infancia, ellos consideran que todo lo saben en cuestión a la Biblia. Y cuando llegan al instituto y empiezan los exámenes, 0, 20, 19, y empieza la reprobadera de exámenes. Y todavía se creen súper soberbios y creen que todo lo saben. Y cuando llegan y se dan cuenta que reprobaron la materia, dicen, no sabía lo que yo pensaba saber. Y su actitud cambia. Y llegan a tener una actitud humilde, ya no soberbios, dispuestos a ser enseñados. Y es lo que estaba diciendo aquí Job a Dios. Yo pensé que yo sabía mucho, que yo era sabio, que yo era lleno de conocimiento, y me he percatado que no sé absolutamente nada, soy ignorante. Señor Dios, tú habla y yo te escucharé. Señor, tú enséñame, porque yo no tengo nada de conocimiento. Una persona con una actitud de soberbia no puede ser enseñada. Ahora sí, versículos 5 y 6.
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Antes Job pensaba que conocía a Dios, pero ahora verdaderamente le ha conocido y se ve a él mismo como polvo y ceniza. Hay mucho acerca de eso. Vamos a regresarnos a Job capítulo 2 y versículo 8. Dice: tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. O sea, eso es cuando él finalmente había sido en su lugar, físicamente en el lugar más pobre y horrible y decadente en el que él se encontraba. Se puso arriba del cerro de basura, si ustedes se acuerdan, arriba del cerro de basura, y se andaba rascando las llagas y estaba sentado en ceniza y pobrecito de mí, he perdido todo. Él estaba completamente humillado, había tocado fondo. Esa es la idea, que se aborrece en polvo y en ceniza. La idea es: he tocado fondo, he reconocido que yo no sé nada. Okay. También podemos ver un ejemplo de esto en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 y versículo 27. Génesis 18, 27, nosotros leemos: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, y mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, yo no soy nada. Es decir, que su corazón llegó a ser un corazón contrito. Su corazón llegó a ser quebrantado. Él ya no estaba pensando que él era la gran cosa, levantándose el cuello, pensando que él tenía las respuestas de todo, usurpando la posición de Dios al llamarlo a él injusto. Job se arrepintió de su orgullo y de su rebelión y se goza sabiendo que tiene una comunión con Dios. Esta es la gran enseñanza de todo el libro de Job. Todo lo hemos visto en 64 semanas para llegar a esto. La enseñanza del libro de Job. Si conocemos a Dios, no necesitamos saber por qué Él permite que experimentemos ciertas cosas. Otra vez, si conocemos verdaderamente a Dios, no necesitamos saber por qué Él permite que experimentemos ciertas cosas. ¿Para qué preguntas? Si conoces a Dios, tú sabes que la respuesta es porque es su voluntad. Porque Él así lo quiso. Esta semana pasada yo tuve piedras de riñón. Una cosa espantosa. No le ando preguntando: Señor Dios, ¿por qué permites que yo tenga este dolor? No, yo conozco a Dios, le conozco. No tengo por qué preguntarle por qué lo tengo. ¿Por qué permites que yo tenga este dolor? Si tengo el dolor es porque esa es su absoluta, bendita y santa y perfecta voluntad para mi vida. Él no solo controla el universo, sino todas las facetas individuales entre ellas y todas las facetas incluso del hombre mismo. Aunque en muchas ocasiones su voluntad sobrepasa nuestra comprensión, no debemos criticar a Dios por sus tratos para con nosotros, llamándole injusto. Dios hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad y lo hace perfecto, aunque para nosotros muchas veces no parece ser así. Entonces, hemos visto en estos primeros versículos a Job el pecador, arrepentido, contrito, humillado,
quebrantado, diciendo: Señor Dios, yo no te puedo responder porque eres tú mucho más grande de lo que yo pueda imaginar o comprender. Pero ahora te he visto, ahora realmente te conozco, ahora entiendo que tú eres el soberano de soberanos. El pecador Job es arrepentido. Ahora, Job, el pecador arrepentido, ahora es llamado siervo del Altísimo. Dios lo llama siervo. Vamos a ver los siguientes versículos. Observen, en 4 ocasiones Dios lo llama su siervo. Versículos 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Una vez. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job 2 veces. Y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo 3 veces Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para que no trataros afrentosamente por cuando no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo 4 veces. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Dios lo llama nuevamente mi siervo. Ahora, al inicio del libro, Dios lo llamó siervo. Entonces entendemos que él era salvo, él era creyente, él entendía que el Redentor vive. ¿Sí? Eso lo vimos en Job capítulo 19. Pero al inicio, Dios ya lo estaba llamando mi siervo. Vamos a verlo. Si nosotros vamos rápidamente a Job capítulo 1 y versículo 8. Job 1:8. Ay, ya se me pegaron las... Aquí está. Job 1:8 nos dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y también lo dijo, no solamente él en el 1:8, sino también en el 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Pero después del capítulo 2, Dios ya no lo vuelve a llamar siervo. No es sino hasta este momento que lo vuelve a llamar siervo. ¿Por qué? Porque Job, aunque no maldijo el nombre de Dios, pero ciertamente levantó su puño a Dios y le llamó injusto. Entonces él transgredió en contra de Dios. No lo llamó, no maldijo su nombre como su esposa dijo que lo hiciera y como otros le dijeron que lo hiciera. Él nunca maldijo el nombre de Dios, y ese era el punto entre Dios y Satanás. Observa que tú puedes tocarle, puedes tocar a su familia, puedes tocarle físicamente, puedes hacerlo lo que tú quieras y no me va a maldecir jamás. Levantó su puño y lo llamó injusto, pero nunca maldijo el nombre de Dios. Pero a causa de que él levantó el puño en contra de la injusticia de Dios, según él cayó, transgredió. Y a lo largo de todos los discursos de Job, Dios nunca lo vuelve a llamar mi siervo, sino hasta este momento, después de que él tuvo su corazón contrito. Si nosotros queremos aplicarlo a nosotros como iglesia, miren, déjenme decirles, aquellos que somos salvos podemos caer en pecado, sí. Podemos transgredir en contra de Dios, sí. Y lo que termina pasando es que nuestra relación con Dios queda lastimada. No dejamos de ser sus hijos. No perdemos la salvación. Una vez que hayas sido salvo por gracia, por medio de la fe y no por obras, eres hijo suyo para siempre. Pero tu relación con él queda quebrantada. Pero, dice la Biblia en 1 de Juan, a los que son salvos, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? A Jesucristo el justo. Y si nosotros vamos y confesamos nuestros pecados para con él
Él nos restaura dentro de la comunión. Y esto es lo que ha ocurrido. Job se arrepintió de su transgresión, se retractó de sus palabras completamente ignorantes y tontas. Se dio cuenta que él era tan solo polvo y ceniza delante de Dios. Dice: Señor, perdóname. Y Dios lo restaura y lo restaura espiritualmente. Y ahora nuevamente le dice: tú eres mi siervo. El cristiano no pierde la salvación, pero puede caer en transgresión. Pero si tú vas arrepentido a nuestro Señor Jesucristo, créanme, no me crean a mí, créanle a Dios, créanle a la Biblia. Él le va a restaurar, Él le va a perdonar, Él te vuelve a llamar su siervo. El pecador arrepentido puede ser restaurado nuevamente por Dios. Pero Job no solamente es el pecador arrepentido que llega a ser siervo nuevamente, sino que Job es el pecador arrepentido que llegó a ser siervo e intercesor. Esto es algo muy interesante, porque la Biblia nos dice claramente que no hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. No hay otro. Él es el único, porque no hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Hay algunas personas que creen que hay otras personas que son intercesoras entre Dios y nosotros. Mayormente los que creen en los sacerdotes humanos, que dicen: es que el Papa es el intercesor entre Dios y la humanidad. El sacerdote es el intercesor entre Dios y la humanidad. Hay quienes dicen: no, María, la intercesora. Pues esto es totalmente una mentira. La Biblia dice: porque no hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Eso es lo que dice la Biblia. No hay otro intercesor, no hay otro mediador. Pero aquí nosotros estamos viendo que a Job lo utilizan como intercesor. En estos versículos que estamos viendo, dices: caray, pero entonces si el intercesor es Jesucristo y no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, y a él lo pone como intercesor entre él y sus amigos, entonces ¿qué pasó? Bueno, tenemos que entender que para este punto Jesucristo todavía no había venido al mundo. Dios encarnado todavía no había llegado a ser. Y Job había estado pidiendo por un árbitro entre Dios y él. A lo largo de todo el libro, él andaba preguntando: no hay un intercesor, no hay un árbitro entre Dios y yo. Pues sí había un árbitro, pero ese árbitro aún no había sido hecho hombre. Y recuerden lo que mencionamos esta mañana en Filipenses acerca de la unión hipostática o las dos naturalezas de Cristo Jesús. Si Cristo no fuese hombre, no habría expiación de pecados. Si Cristo no fuese Dios, no hubiese expiación de pecados. Por lo tanto, o intercesión tampoco. Por lo tanto, Cristo Jesús, quien aún Dios no había sido encarnado, no podía entonces expiar los pecados de los amigos de Job. Porque él tenía la naturaleza divina, pero aún no tenía la naturaleza humana. No había nacido aún. Entonces, Dios utiliza a Job como un intercesor provisional. Así como un sacerdote era en tiempos de la ley, también el intercesor provisional. Pero recuerden, el libro de Job es incluso antes que la ley. Entonces ni siquiera había una ley. No había la ley de Moisés, no había el sacerdocio levítico, todavía ni siquiera estaba Melquisedec para este punto. Entonces, ciertamente tenían que tener un intercesor, sus amigos, entre ellos y Dios. Y Dios utiliza a Job y le dice a sus amigos: miren, ustedes hablaron mal de mí,
ustedes pecaron. Y noten que habla de Eliú y los otros, de Eliú no, de Elifaz y Sofar y Bildad, pero no menciona a Eliú. Eliú no es mencionado. Son los tres amigos principales: Elifaz, Bildad y Sofar. Eliú no se menciona. La razón, o no viene incluido, ¿por qué? Es porque Eliú realmente no habló nada que fuera incorrecto en cuanto a la persona de Dios. Pero los tres discursos de los otros, sí. Entonces les dice Dios: mi ira está sobre ustedes, porque ustedes dijeron cosas que no eran ciertas acerca de mí. Entonces lo que ustedes van a hacer es van a tomar a ciertos animales como holocausto y se los van a dar a Job, y él va a interceder por ustedes, y él va a levantar ese sacrificio, ese holocausto, y va a hacer oración por ustedes para que yo les pueda perdonar, para que yo les pueda expiar. Ese trabajo del holocausto y de la oración por el holocausto era el trabajo del sacerdote. Entonces Dios utiliza a Job como su siervo, lo llama mi siervo, lo utiliza como intercesor y temporal, obviamente, y lo utiliza también como sumo sacerdote antes de que los sumos sacerdotes existieran. Y los amigos de Job entendieron que si no lo llevaban a cabo, la ira de Dios estaría sobre ellos. Entonces ellos también llegaron al arrepentimiento y al conocimiento, y fueron, versículo 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Una cosa es, ¿esto cómo lo podemos aplicar a la iglesia? ¿Esto cómo? ¿Con qué se come en cuestión a nosotros la iglesia? Bueno, obviamente sabemos que es otra dispensación. Por lo tanto, no hay una aplicación directa. La aplicación es totalmente subjetiva. Sin embargo, sí lo podemos comprender. La idea es de que nosotros somos pecadores. Antes de recibir a Cristo estábamos esclavizados, siervos, esclavos al pecado, esclavos a este mundo, esclavos de Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, o más bien Dios, por medio del Espíritu Santo, nos trajo al conocimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y por medio del Espíritu Santo llegamos a ser salvos por medio de la gracia de Cristo Jesús, el regalo no inmerecido, por medio de la fe. Cuando esto sucedió, nosotros ahora fuimos comprados o redimidos por Cristo. Nosotros, el pecador arrepentido, ahora ha llegado a ser redimido, y redimido significa comprado. Antes yo pertenecía a otro padre, esclavizado a él. Después de que Cristo me compró, ya no soy esclavo de él. Ahora pertenezco a Cristo. Ya soy su siervo. El pecador arrepentido llega a ser el siervo de Dios, el esclavo de Dios. Así como Job fue el pecador arrepentido y después Dios le restauró y le hizo su siervo. Nosotros éramos siervos al pecado, siervos a otro padre. Ahora somos, por su redención, siervos de Dios, esclavos de Jesucristo. Y porque somos siervos, dice la Biblia, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. La iglesia como tal tiene la obra sacerdotal. Cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador tiene labor sacerdotal delante de Dios. Ahora, no de intercesor como lo tuvo Job, pero sí de sacerdocio. Pero nosotros no andamos sacrificando animales. Nuestra obra de sacerdocio es muy distinta. Podríamos decir, no intercesores, no mediadores, pero nuestro sacerdocio consiste en el evangelismo.
porque por medio del evangelismo otros pueden ser salvos y llegar al arrepentimiento, así como Sofar y Bildad y Elifaz. Entonces, ¿podemos aplicarlo a la iglesia? De manera subjetiva, pero en el Nuevo Testamento sí somos sacerdotes. Y sí fuimos pecadores arrepentidos, comprados y ahora llamados siervos para la honra y gloria de Dios. Y eso se comprende de forma distinta en el Nuevo Testamento. Por último, les dije que vamos a hablar de restauración. Ya vimos que Job fue restaurado espiritualmente. Ahora, los versículos 10 al 17, vamos a ver que él es restaurado socialmente y económicamente. Socialmente y económicamente. Versículos 10 al 12. Vamos a leerlos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que había traído sobre él, y cada uno de ellos les dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Lo restauró socialmente. Toda su familia extendida, es decir, mis tías, mis tíos, mis hermanas, mis hermanos y toda la gente del área que me dio su espalda y que dijeron: Job, tú eres culpable, por eso te está pasando lo que te está pasando. Gente que lo abandonó, ahora se han dado cuenta que realmente él es siervo de Dios y él es inocente. Dice que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Pero el versículo 11 es interesante, donde dice que las personas fueron y le dieron una moneda, de cada uno le dieron dinero, le dieron anillo. Esto era algo cultural que se hacía. En la Biblia nosotros lo podemos ver en Segunda de Crónicas. Vámonos rápidamente a Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 32 y versículo 23, 32, 23. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Entonces no consideraban a Ezequías y posteriormente se dieron cuenta de realmente quién era él y empezaron a darle ofrendas, empezaron a darle dinero y monedas. Entonces todo esto era una cuestión cultural. Cuando tú te apartabas de una persona y luego tú te das cuenta, sabes que yo la regué, esa persona es realmente quien dijo ser y mi opinión de él está errada. Entonces era una cuestión cultural de que, ok, voy a tener que sacar la billetera. Mira, perdón, me he equivocado. Te restauro económicamente por los daños que yo te haya hecho al no creer en lo que habías dicho. A mí me encantaría que me hicieran eso a mí hoy. Ok. Pero era una cuestión cultural. Entonces toda la gente que lo había abandonado ahora regresa y le restauran con dinero. Y por lo tanto, él agarra ese dinero. Y sabemos que una persona, y es muy interesante, hay muchas historias que cuando una persona es rica económicamente y ya fue rica y van a la quiebra, fácilmente vuelven a ser millonarios por segunda vez. Hay muchas historias de personas millonarias que ganaron millones, lo perdieron todo, volvieron a hacerse millonarios de la nada y lo volvieron a perder, y volvieron a ser millonarios nuevamente y lo volvieron a perder, y múltiples veces en su vida volvieron a ser millonarios desde la nada.
¿Por qué? Porque son buenos administradores, saben cómo, son buenos mayordomos. Entonces estas personas socialmente fueron y se restauraron con él, le dieron un dinero, le pedimos perdón, esto es por los daños, y él tomó ese dinero y volvió a invertirlo, volvió a ser millonario nuevamente, y Dios le dio el doble de lo que él tenía. Si nosotros queremos ver lo que él tenía, vamos a leer capítulo 1, regresémonos a Job capítulo 1, Job capítulo 1, y leemos los versículos 2 y 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, eran 10 hijos en total que tenía. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Eso es lo que él tenía originalmente. Pero si nosotros leemos lo que él tenía posterior a eso, se duplicó. Literalmente se duplicó. 12 al 15. 12 al 15 leemos. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los primeros 10 se le habían muerto. Ahora Dios le da otros 10. Lo restauró entonces socialmente, lo restauró entonces económicamente, lo restauró en cuestión a su familia, le volvió a dar otros 10 hijos. Pero si seguimos con la ley esa de que dice le duplicó, y dices, pero pues aquí no le duplicó, si le hubiera duplicado le hubiera dado 20. Pues la realidad es que él comprendía que los primeros 10, aunque murieron físicamente, le serían restaurados en la resurrección. Entonces todavía contaba con esos 10. Es interesante. Cuando yo hablo con muchas mujeres, especialmente, he hablado con mujeres de edades ya más grandes, y les pregunto, hermanas, ¿y cuántos hijos tuvo? Y dicen, muchas dicen, ay, pues tengo 7 hijos. Y dicen, 2 que están con el Señor y 5 que todavía están aquí. Y uno diría, bueno, pero es que los otros ya se murieron, ¿no? Entonces no cuentan. No, esa madre que se le murieron los 2 hijos, todavía cuenta a esos 2 hijos como vivos, aunque saben que están con el Señor, pero dicen, tengo 7, 2 con el Señor, están vivos, y 7 aquí conmigo. Y dices, qué extraño, ¿no? Pero en realidad no es extraño. No es que Job haya perdido a 10 hijos, sino que sus 10 hijos todavía vivían y él los iba a tener con él en la resurrección. Y esto lo enseñó el mismo Job en Job capítulo 19 y versículo 26, cuando él dijo, y después de deshecha esta mi piel, es decir, después de que yo esté muerto, en mi carne he de ver a Dios. Él comprendía la resurrección. Y comprendía entonces que sus hijos, los 10 primeros que habían fallecido en su carne, los volvería a ver en la resurrección. Por eso Dios no le dio 20, sino que los primeros 10 todavía estaban con él. Muy interesante. Pero Dios le dio o le restauró la misma cantidad y le dio 10. 10 nuevos. Entre estos 10 nuevos se nos dan los nombres de las 3 mujeres. Sus nombres, Gemima, Sesia y Kerenapuc. Y aquí en nuestro idioma diríamos, ¿qué nombres tan feos? Okay. Yo conozco una Gemima y conozco una Keren. No se llama Kerenapuc, pero Keren. Okay. Lo hermoso de esto es lo que esos nombres significan. Dice la Biblia aquí en estos versículos que ellas eran las más hermosas, que ellas eran bellas. Vamos a leerlo.
14. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Sesia y la tercera Queren-Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Eso es muy interesante. Estos tres nombres, Gemima significa paloma. Un nombre muy bonito. Aquí en la iglesia tenemos una hermana que se llama Paloma. Estuvo aquí en la mañana. Le voy a empezar a decir Gemima. Okay. Paloma. Sesia, su nombre es un tipo de perfume. Para ser exacto, es aroma de canela. Okay. Sesia, perfume, aroma de canela. Okay. Cinnamon, como la hija del Canelo Álvarez. Okay. Nombre muy bonito. Y la tercera es interesante. El nombre de la tercera es literalmente, su nombre significa cosmético. Cosmético. ¿Okay? En otras palabras, su rostro era bello, era hermosa, como cuando una mujer se embellece de forma correcta con un cosmético. Esa es la idea detrás del nombre Queren-Apuc. El día de ayer mi esposa y yo tuvimos la oportunidad, junto con mis hijas, las invitaron a ellas a una quinceañera. Y mi esposa, llegamos a la casa de mis suegros y rápido mis hijas se vistieron y mi esposa se vistió y pues yo me metí al baño y me puse mi traje y cuando salgo volteo a ver a mi esposa. Y yo la vi y dije, hermosa fue mi esposa. Ella se maquilló, se arregló, se embelleció. Esta es la idea del nombre Queren-Apuc. Eran hermosas las hijas de Job. En el versículo 15 vemos algo muy interesante. Vemos que estas tres también recibieron herencia junto con los otros 7 hermanos. Esto es muy interesante porque a las mujeres no se les daba herencia. Nunca. A la mujer en tiempos antiguos no recibía herencia del padre. El padre le daba la herencia a sus hijos varones, principalmente al primogénito. Y si les tocaba a los demás algo, qué bueno, pero él no tenía la responsabilidad de darles ni siquiera a ellos, sino únicamente al principal, al primogénito. Pero fue tanto la restauración y la bendición que Dios le dio a Job por su obediencia a él, al no maldecir su nombre, que él pudo darles herencia incluso a las hijas. Y en tiempos de ese tiempo era insólito. Eso no se hacía. Por último, si nosotros hablamos de que Dios le dobló todo a Job, todo se lo duplicó, esto también tiene que ver entonces por cuestiones de su edad. ¿Okay? Vamos a hablar de su edad. Con eso terminamos, versículos 16 y 17. Después de esto, vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Okay. Hay aquellos que dicen que este problema le llegó a Job a los 70 años de edad. Y que él murió, duplicado su edad, a los 140. Okay. Pero eso no es lo que yo veo cuando yo lo leo. También estuve revisando en el hebreo original y la forma en que yo lo entiendo, y viene claro en nuestro idioma también, dice: después de esto vivió Job 140 años. En otras palabras, después de todo esto, él todavía vivió 140 años adicionales a los que él ya había vivido hasta ese punto. Es decir, que él vivió un total
de 280. ¿Okay? Ahora, esto es algo muy interesante y muchas personas dicen, eso es imposible. ¿Cómo una persona si no llegamos ni a los 100? Recuerden, esto es en el tiempo de los patriarcas, donde ellos vivían 400, 600, 900 años. Entonces, realmente considerar a un hombre de 280 años, en realidad todavía era relativamente joven en comparación con otros patriarcas. Por lo tanto, Dios le duplicó su edad. Todo esto le aconteció originalmente cuando él tenía 140. Después de todas estas cosas y eventos, Dios le permitió vivir lo doble, 140 más. Y murió aproximadamente de 280 años de edad. Ahora, si usted quiere tomar la postura que tenía 70 y luego murió, se lo duplicó y llegó a los 140 y murió, bueno, pues entonces, pues qué le puedo decir, pero no es como yo lo entendí y tampoco del idioma original. Entonces, ciertamente, Dios restaura. Dios restaura. No éramos salvos, no éramos sus hijos. Llegamos al arrepentimiento, Dios nos compró, nos redimió, nos restauró a su comunión, nos adoptó, nos hizo hijos suyos y al redimirnos nos hizo sus siervos. Y al llamarnos sus siervos es porque hemos llegado a ser parte del real sacerdocio, pueblo escogido, llamado por Dios a ser santos, y como real sacerdocio nosotros llevamos el evangelio para que otros como Eliú, Elifaz y Bildad sean convencidos por obra del Espíritu Santo, al igual que nosotros lo fuimos, para que ellos le conozcan a Él. Dios restaura al arrepentido de corazón. Recuerda, no seas soberbio, tú no sabes. No sabemos. Nuestro conocimiento es limitado. Sé humilde de corazón para que puedas ser enseñado por Dios cada día. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por este hermoso conclusión del libro de Job. Le pido, Señor, que esto haya sido de verdadera bendición para mis hermanos a lo largo de todo este estudio. Señor, que nuestra próxima serie sea al igual hermoso. Sabemos, Señor, que lo será, siendo que es su Espíritu Santo que nos guía cada día, nos enseña, nos ilumina y nos muestra las verdades profundas de su palabra, para que nosotros, con corazón humilde y no soberbio, podamos ser enseñados por medio de su Espíritu. Gracias, Señor, por su palabra, por su salvación, por su gracia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Amén.